Así que vamos a ir a ver, hermanos, en nuestras Biblias. Por favor, vamos a ver estos versículos. Hebreos capítulo 11, 1 al 10. Vamos a leer alternadamente, hermanos, estos versículos. Yo quiero que vamos alternadamente, me ayudan ahí a leer. Yo leo uno, ustedes otro, y así vamos. Hebreos capítulo 11. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron el testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, y que es el galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana los resultados de la fe. Los resultados de la fe. Vamos a orar. Padre, favor, Dios, ayúdanos. Querido Señor, en esta mañana, Dios, pongo en tus manos, Padre mío, este tiempo. Querido Dios, ruego la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, que podamos, Padre mío, aprender más, que tú nos enseñes a través de tu palabra. Padre, por favor, ayúdanos a recordar aquellas cosas que a veces olvidamos. Señor, ayúdanos, Dios mío, como tú mismo dijiste, la obra del Espíritu Santo, que nos recordaría las cosas que tú dijiste y que nos enseñaría y nos guiaría a las cosas que tú quieres que aprendamos. Favor, Dios mío, obra, y sé Dios tú obrando, Dios, pongo en tus manos. Favor, Dios, sigue obrando, bendiciendo la iglesia, sigue obrando, Dios, en cada uno de nosotros como cristianos. Favor, danos de tu gracia y nos ponemos en tus manos, Dios, para ir creciendo cada día más, siendo edificados como iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí, ¿verdad? Estamos viendo acerca, ¿verdad?, los resultados de la fe. Es algo interesante, ¿verdad, hermanos? Porque es algo que conocemos, ¿verdad? Nosotros mucho, que lo hemos leído tal vez una y otra vez. A mí me encanta leer esto, ¿verdad? Acerca de estos grandes héroes, ¿verdad, hermanos? Héroes de la fe. Y bueno, podemos ver la vida de cada uno de ellos, que eran personas comunes, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Como nosotros, pero que ejercieron su fe de una forma impresionante y cómo Dios obró y los usó en sus tiempos, porque cada uno tal vez fueron en diferentes épocas, ¿verdad? En diferentes tiempos, diferentes, ¿verdad? Diferentes eventos que ellos ejercieron su fe. Entonces, es importante, ¿verdad, hermanos, entender, ¿verdad? La fe, hermanos, que llevó a muchos a realizar grandes hazañas, ¿verdad? Ante los ojos del mundo, ante los ojos humanos. Grandes proezas, ¿verdad? Cosas que no es común, ¿verdad? Ante el ojo humano, que se llevaron a cabo y que Dios permitió que se viera en la tierra, pero fue a causa
de hombres mortales, ¿verdad? Que creyeron a Dios, ¿verdad? Y ahora aquí va, hermanos, como la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad? Esto es la fe, lo que puede hacer la fe. La fe, hermano, es de lo que más se habla o de lo que mucho se habla. Aún los inconversos dicen, ¿verdad? Ten fe, ¿verdad? A veces no refiriéndose a Dios, ¿verdad? Refiriéndose a veces a ellos mismos. Ten fe en ti mismo, ¿verdad? Ten fe en esto y ten fe en esto otro, ¿verdad? Y siempre se menciona esa palabra fe. Pero, hermanos, la fe, ¿verdad? Es de lo que más se puede hablar, pero de lo más difícil de aplicar, ¿verdad? De lo más difícil de aplicar, porque ante el ser humano, cuando no conoce a Dios y no conoce la fe verdadera, la fe viva, es muy difícil, ¿verdad, hermanos? Aplicar esa fe. Entonces, la fe nos lleva a entrar, la fe, hermanos, la fe viva, la fe divina, nos lleva a entrar a un mundo espiritual. Nos lleva a entrar a un mundo espiritual, a un mundo que no vemos con nuestros ojos. Un mundo no lógico para el ojo humano, para el mundo. Algo que no es lógico, algo que el mundo no entiende, algo que el mundo tacha como locura. La fe nos lleva a entrar, hermanos, a ese mundo y a esa vida dentro de la vida cristiana. La fe nos lleva a creer, hermanos, ¿verdad? La fe nos lleva a creer con tal convicción, con tal certeza de que todo lo que vemos a nuestro alrededor fue creado por Dios. Nos lleva a no dudar, aunque el mundo busque muchas explicaciones, aunque el mundo le busque la quinta pata al gato, ¿verdad? Tratando de explicar por qué o cómo fue creado, cómo se mantiene todo lo que vemos a nuestro alrededor, que es un milagro, que es una maravilla, que es algo perfecto. Nosotros por la fe podemos creer, estar con una convicción fuerte, decir todo lo que yo veo a mi alrededor fue creado por mi Señor y Él lo mantiene, ¿verdad? Con vida, todo ser humano y todo lo que vemos, todas las plantas, las aves y todo el universo y todo lo que vemos es por obra de nuestro Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a no sentirnos, ¿verdad? Avergonzados, ¿verdad? De lo que creemos, aunque eruditos, aunque científicos, ¿verdad? Puedan decir otras cosas. Pero ahora, déjame ver, hermanos, nosotros estamos completamente convencidos, claramente, que aún científicos han llegado a la conclusión, después de investigar, después de ser ateos tanto tiempo, llegar a la conclusión de que todo lo que está creado está de tal forma con tanta perfección que no puede ser que se haya creado de la casualidad, ¿verdad? Que hay un orden tan perfecto que tiene que haber alguien más poderoso, muy poderoso, que está detrás de todo eso, ¿verdad? Y aún ateos científicos que se han creído, ¿verdad? En Dios, después de buscar, investigar, indagar tanto, ¿verdad? Y vivir todo ese tiempo, ¿verdad? Buscando una respuesta, llegan a la conclusión de que hay alguien más poderoso atrás de todo eso. Ahora, nosotros, hermanos, ¿verdad? No tenemos que andar investigando tanto, podemos creer. Y eso es la fe. Entramos a ese mundo, hermanos, de creer, ¿verdad? Creer a Dios, creer a lo que Él dice, creer a lo que Él es. Entonces, la palabra de Dios aquí nos menciona, hermanos, dice la palabra de Dios aquí en este versículo, del versículo 1, pues dice la fe, la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. Como yo le mencioné, entramos en ese mundo espiritual, entramos en ese mundo que no vemos, pero vivimos dentro de él, creyéndolo, siguiéndolo, sirviéndolo, porque Dios es espíritu. Como dice la Biblia, a Dios nadie jamás lo ha visto. A Dios nadie jamás lo ha visto. Entonces, cuando vemos, hermanos, nosotros la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y cuando Él estuvo en la tierra, ¿verdad? Él nos dio a conocer al Padre, ¿verdad? Claramente que Jesús es Dios, pero Él nos dio a conocer al Padre, ¿verdad? Al Padre nadie jamás lo ha visto. Ahora, pero Él dio a conocer, ¿verdad? Cómo es el Padre
y a través de Jesús conocimos a Dios también. Entonces, ahora aquí va, pero así a vista humana nadie jamás lo ha visto, ni aún, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Él no pudo ver el rostro de Dios. Él habló y estaba en las nubes y pudo ver la gloria, pero a Dios nadie jamás lo ha visto. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Vemos cómo la palabra aquí nos va definiendo, ¿verdad? Y nos va hablando acerca de esa fe en la cual nosotros como cristianos hemos entrado. Y dice la palabra de Dios, es la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Por eso, hermanos, pueden decirte que somos locos porque creemos en algo que no vemos, ¿verdad? Porque seguimos a alguien que no vemos, porque servimos a alguien que no vemos, porque obedecemos a alguien que no vemos. Y el mundo se piensa que estamos locos por orar a alguien que no vemos, ¿verdad? Por esa causa el hombre siempre se busca una imagen, por eso el hombre siempre busca, ¿verdad? Hacerse una estatua, hacerse algo para que pueda ver y pensar que está escuchándole ese monito que se hizo delante de él o esa pintura que está delante de él. Entonces, ahora, hermanos, es así la fe. No todos, ¿verdad? Como dice la palabra, no de todos es la fe. No de todos es la fe. Pero gloria a Dios que como cristianos nosotros hemos comenzado a hacer nuestra esa fe. Al momento que hemos creído en Jesús, al momento que hemos recibido a Jesús, por obra del Espíritu Santo, que tampoco no vemos, porque la misma palabra dice Espíritu, que no lo vemos, pero que vive en cada creyente. Que vive en cada creyente y que Él está ahí en todo momento y que Él está ahí, hermanos, guiándonos y que Él está ahí, hermanos, ¿verdad? Haciendo la obra en nosotros. Entonces, es una obra que no vemos. Por esa causa, muchas religiones, hermanos, ¿verdad? Que no entienden la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que es una fuerza, ¿no? Que es, ¿verdad? Algo, una energía. No. El Espíritu Santo, Cristo dijo, yo enviaré otro consolador, otra persona que está en nosotros, que está con nosotros. Entonces, para el hombre, para muchos, eso es una locura. Entonces, no lo pueden entender. Entonces, aquí vamos, hermanos, y la palabra de nuestro Dios nos dice, por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos. Hermano, por la fe alcanzaron gran testimonio, ¿verdad? Dios les permitió, ¿verdad? Al mundo ver grandes cosas que Él puede hacer con un mortal, ¿verdad? Que crea a Dios. Por un mortal que tenga una fe viva en su vida. ¿Cómo es posible que puedan ver grandes cosas, verdad? El mundo se sorprende, hermanos, al ver lo que Dios puede hacer con una persona que crea a Dios, que crea a Dios. Es impresionante. Todo un imperio se sorprendió cuando vieron qué pasó con los amigos de Daniel. Ellos dijeron, no adoraremos a tus dioses y lo echaron al fuego, salieron vivos de ahí sin tener ni olor a humo siquiera. La generación, el imperio más grande de ahí que en esos tiempos, ¿verdad? El rey soberbio dijo, no a nadie más, dice, le den honra, sino al Dios de los amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Viendo ahí la obra, ¿verdad? Que Dios hizo con Daniel, este rey también, ¿verdad? Adorando ídolos, viendo a Daniel que Dios lo está librando de los leones, ¿verdad? Viendo, hermanos, estos a los incrédulos en los tiempos de Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, cómo Dios lo libra de la cárcel, ¿verdad? Y lo saca de la cárcel, ¿verdad? En esos tiempos y no saben ni qué pasó porque los guardas están ahí, ni siquiera se dieron cuenta que este ángel vino y que sacó a Pedro y después cuando despertaron no había, ¿dónde estaba Pedro, verdad? Y Dios lo había sacado a la cárcel. Ahora, Dios hace obras majestuosas, hermanos, y ese es el Dios al cual hemos creído, amén. Ese es el Dios que sigue siendo el Dios mismo, ¿verdad? Que tuvieron los antiguos y ese es el mismo Dios que quiere mostrarse también a través de los cristianos, a través de su iglesia. Ahora, aquí la palabra de nuestro Dios nos menciona, hermanos, dice aquí los resultados de la fe. Hermanos, aquí la Biblia nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice, por lo cual, versículo 4, dice, por lo cual, dice Dios, dice a Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice que Abel, ¿verdad, hermanos? Él era un muchacho, ¿verdad? Que ofreció, dice, un sacrificio a Dios, pero una de las cosas que la fe de Abel, ¿verdad? Lo llevó a ofrecer sacrificio con un corazón puro, con un corazón, ¿verdad? No ensañado como el corazón de Caín. El corazón de Caín, ¿verdad? Era un corazón que tenía tantos celos de Abel y llegó al punto que salió eso y mató a su hermano Abel, ¿verdad? Y ese sacrificio que él ofreció no fue agradable a Dios por causa de que él tenía un corazón ensañado, él tenía un corazón, ¿verdad? Con celos, con odio tal vez, ¿verdad? Hacia su hermano. Y hermanos, pero aquí vemos que Abel era un joven justo, ¿verdad? Un joven que cuidaba su corazón delante de Dios y él ofreció lo mejor que él tenía para con el Señor, pero con un corazón, ¿verdad, hermanos? Puro, con un corazón limpio. Y vemos aquí, hermanos, cómo Dios dice que aún se dice, vuelve a recordar, ¿verdad? A Abel, sabemos que él es justo, sabemos que él está, ¿verdad? Esperanza día, ¿verdad, hermanos? Él está ahí, un día lo podremos ver también a Abel, porque, hermanos queridos, la palabra nos menciona aquí cómo Dios, aún dice muerto, habla de él, y en otros libros habla de Abel también. Lo sigue recordando ante el mundo y quedó registrado como un hombre justo por la fe. Porque Dios no se olvida, como dice Hebreos. Él no es injusto para olvidar toda obra que habéis mostrado hacia su nombre. Él no olvida las obras de los justos, amén, porque un día las va a traer, ¿verdad?, a luz las obras de los justos. Entonces, la obra de fe que los justos han hecho y por fe. Entonces, hermanos, uno de los resultados de la fe vemos aquí en Abel, que Dios aún se acuerda, que a Dios recompensa, ¿verdad?, a los justos, a los que tienen una fe viva y viven esa fe, ¿verdad? La fe viva es vivirla, es tener una fe que está en acción, una fe que está en acción. Porque la fe que no tiene obras y que no es muerta, como dice Santiago, pero la fe viva obra. Entonces, aquí vamos, ¿verdad, hermanos? Él ofreció un excelente sacrificio a Dios, dice, por causa de la fe. Entonces, vemos ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, nos sigue diciendo, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que Enoc, hermano, le pasó lo como nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? En el tiempo del arrebatamiento, que Dios transformó a Enoc para llevarlo con él. Es algo que va a suceder con los justos, con la iglesia. Un día, ¿verdad? Si nosotros estamos con vida cuando Cristo viene, seremos transformados, ¿verdad? Para ser llevados con él. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que él fue traspuesto, dice, para no ver muerte, ¿verdad? Porque fue transformado en ese momento y fue llevado, pero ahora Dios no lo hizo con todos, él lo hizo con Enoc, ¿verdad? Lo hizo con Elías, pero vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Que vemos a Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pero luego dice ahí, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El pasaje original de Génesis nos dice que caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Eso quiere decir, hermano, o sea, cuando tú caminas con alguien, vas al lado de esa persona, ¿ok? Vas caminando con él. Eso también habla, ¿verdad?, de una comunión preciosa que Enoc tenía y que iba caminando con Dios todo el tiempo. Sí, con Dios caminó Enoc hasta que Dios lo traspuso y él lo llevó con él, ¿verdad? Lo transformó para llevarlo con él. ¿Cuál fue la consecuencia, verdad? Hermano, el resultado de la fe de Enoc fue que, a pesar que tal vez en su tiempo era un tiempo, a verdad, de idolatría, verdad, de paganismo, pero hubo un hombre que creyó a Dios y caminó con Dios, se guardó para Dios, obedeció a Dios, siguió el consejo de Dios y el resultado fue que Dios lo llevó con él. ¡Qué impresionante! Es un testimonio grande, ¿verdad?, de la fe, los resultados de la
fe. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él tuvo, dice, testimonio de agradar a Dios, ¿ok? Él tuvo testimonio antes, ¿verdad? De que agradó a Dios. Y ahí es donde vemos, hermanos, ¿verdad? Ahí es donde vemos que Hebreos nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya vimos que la fe de la cual habla es de una fe que tiene una convicción fuerte de lo que no ve. O sea, tiene una certeza de que la palabra de Dios es verdad. De lo que Dios dice es verdad. Ha creado una fuerza en su vida, en su corazón, de que la Biblia es la palabra de Dios y que las promesas de Dios son reales y que lo que Dios manda es de parte de Dios. Y hermanos, ha aprendido a crecer porque ha aprendido, ¿verdad?, a afirmar su corazón en la palabra y creer a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces podemos ver aquí, dice que es imposible agradar a Dios sin esa fe. Aquel que se acerca a Dios, hay dos cosas. Tiene que creer que le hay. Dice ahí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si yo me acerco a Dios, pero no creo que Él es real, es vana mi fe. Es vana mi fe. Porque estoy pensando que ese Dios al cual me acerco, tal vez puede ser muy pequeño, tal vez puede ser mi imaginación, tal vez yo lo veo muy chico, que no tiene la capacidad de sostenerme, de sostener mi vida. Entonces, yo me acerco a Él en oración, pero cuando me acerco en oración, tengo que entender a qué Dios me estoy acercando. Que realmente no es el Dios que yo servía antes. No es el Dios que yo lo tenía en una pintura, que lo tenía en un hecho de madera, que lo tenía hecho de oro, de plata. Porque el mundo así lo ve como un diosito. En México se acostumbra a decir mucho eso, ¿verdad? Diosito te ayude y que Diosito. Hermanos, tenemos un Dios que Él creó todo, amén, que Él es que sostiene todo, Él es el que es el dueño de todo, Él es el que está sobre todo, Él lo que sabe lo que va a pasar en el futuro, Él lo que sabe, hermanos, Él lo sabe todo, no hay nada que se esconda de su sabiduría y no hay nada, hermanos, que Él no pueda hacer. Estamos delante de un Dios y cuando yo vengo a Él, yo necesito creer que es ese Dios a quien estoy orando. Que es ese Dios. Ese Dios que hizo grandes proezas. Ese Dios que hizo grandes maravillas. Pero tiene que ser un conocimiento personal. Tiene que ser un conocimiento personal. Cada cristiano necesita entender en su mente, porque nuestra mente, hermanos, piensa muchas veces, ¿verdad? Muy finitamente, ¿verdad? Nosotros como humanos pensamos muy finitamente en lo que, porque somos finitos nosotros, ¿verdad? Somos pequeños, nuestra mente es tan pequeña para lo que Dios es en realidad. Entonces, y también somos, ¿verdad? Surgen dudas o muchas cosas, ¿verdad? Cuando estamos, bueno, en la vida cristiana, cuando vamos en oración. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice dos cosas que tenemos que hacer. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él le hay, y que ese es Dios el que, ¿verdad? El Dios de Enoch, el Dios de Abraham, el Dios de Abel, el Dios, ¿verdad? De todos estos grandes hombres de Dios que vieron la mano de Dios. Ese mismo Dios es el que sigue, el que es mi Dios, amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos menciona y luego dice ahí, hermano, crea que le hay. Y luego también otra cosa, que es galardonador de los que le buscan. El resultado de lo que Dios hace en la vida de un creyente es que Él es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, dos cosas, creer que le hay y creer que Él es galardonador. Hermanos, ahora, si Dios tan solamente me dio la vida eterna, es un gran regalo que yo no puedo pagar, pero Dios quiere galardonar, Dios quiere, ¿verdad, hermanos?, reconocer a los que realmente viven
creyendo en el Dios invisible. ¿Y cuándo, hermanos? Déjame decirle, ¿cuándo se va a ejercer esa fe? Todos los que fueron héroes de la fe, ¿sabes por qué fueron héroes? Porque en los tiempos más difíciles, ellos ejercieron su fe. En los tiempos más duros, ellos ejercieron su fe. No fue porque vivieron tiempos muy tranquilos. No. Se vio su fe visible cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las pruebas. Cuando nadie quería saber de Dios, fue cuando surgió Noé. Y se vio la fe de Noé. Porque si no hubiera pasado el diluvio, tal vez Noé hubiera pasado desapercibido. Pero como vino el diluvio, hubo un hombre que a pesar de la indiferencia, de la apatía del mundo, él se paró firme en obediencia tal como Dios le dijo. Él con temor, dice la palabra de Dios, preparó el arca. Con temor a Dios, no temor a lo que los demás iban a decir, porque estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero muchos se burlaron de Noé. Muchos lo acusaron tal vez. Muchos lo criticaron tal vez a Noé. Pero déjame decirle, él con temor preparó el arca. Ahora, eso no era de una semana. Eso no era de un mes. Eso le llevó años terminar. Y durante todos esos años, él siguió al pie de la letra, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, él siguió al pie de la letra, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que esa fe de él, la misma fe que condenó a aquellos que se burlaban, a aquellos que lo criticaban. Esa misma fe lo salvó a él y a toda su familia. Y ahí fue el resultado al final de la fe de Noé. Él, ¿verdad? Por causa, ¿verdad? Es un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, que no hizo caso, ¿verdad? A todo lo que pasa alrededor, porque realmente, hermanos, el mundo, ¿verdad? Cuando tú quieres vivir para Dios, siempre va a haber, hermanos, va a haber tropiezos, va a haber pruebas, hermanos, pero es ahí donde se muestra la fe viva de un cristiano. Y hermanos, aquí vemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que por la fe preparó el arca, ¿verdad? Dice que ahí vemos, seguimos leyendo ahí este versículo. Dice, por la fe Noé, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Cosas que aún no se veían, porque claramente que la Biblia nos dice que lluvia no había habido, porque antes dice, después que se abrió las cataratas de los cielos, fue cuando después de eso comenzaron lluvias, pero antes dice que había un vapor de la tierra que salía y que regaba la tierra. Entonces, pero aquí estamos viendo, hermanos, que Noé no solamente creyó a Dios, pero él, a pesar de todas las cosas que venían en contra de él, ¿verdad? Él siguió siendo fiel a Dios. Ahora vemos cosas que aún no se veían. Él preparó el arca. Bueno, va a llover, pero va a venir un diluvio. No lo sé cómo va a ser, pero yo creo a Dios. Yo creo a Dios. Y voy a hacer esa obra. No va a ser fácil. Va a llevar mucho tiempo. Me va a llevar fuerza física. Me va a llevar tiempo obedecerlo. Pero lo voy a hacer porque creo que Dios lo dijo y va a suceder. Dios dijo que, Jesús dijo que Él viene. Y eso va a suceder. Aunque ateos digan que no va a pasar eso. Aunque otros digan que eso ya se tardó y que ya no va a suceder. Dios lo dijo y va a pasar. Y la fe del cristiano, la fe viva del cristiano lo impulsa para seguir, y que la fe, hermanos, vislumbra más cuando estamos en tiempos difíciles, en tiempos de apatía, en tiempos que la gente no quiere saber de Dios. Es ahí donde el cristiano alumbra más. Y es ahí donde va a haber la fe de cada cristiano. Va a haber muchos hermanos que tal vez se han engañado durante tiempo y han pensado que han creído, pero cuando viene la prueba, es ahí donde van a chocar y van a tropezar muchos. Porque la Biblia dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá Noé? ¿Habrá Abraham? ¿Habrá Enoch que estén caminando con Dios? ¿Habrá Saras que están creyendo a Dios? Podemos ver, hermanos, ¿verdad? Que hay tantas cosas que van a estar sucediendo cuando el Señor viene. Muchos que van a estar, hermanos, negando tal vez al Señor. Muchos que van a estar, hermanos, tal vez tratando de vivir una vida, ¿verdad? Tratando de vivir una vida de fe, pero realmente van a estar engañados. Pero qué impresionante es cuando tu fe viva se muestra en tiempos de dificultades. Amén. Ahora, aquí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, dice que por la... seguimos rápidamente, ya estamos, vamos a terminar, se nos acaba el tiempo también acá, pero dice la palabra de Dios ahí, seguimos leyendo, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, yo quiero decir algo aquí de Abraham, porque Abraham, hermano, en realidad, él no llegó, o sea, él llegó a la tierra, pero él no recibió como herencia la tierra prometida, lo que se le había prometido a él. A él se le prometió a su descendencia, que su descendencia heredaría la tierra que Dios le daría. Él anduvo ahí, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que él anduvo de tienda en tienda, ¿verdad? No se estableció en un solo lugar, sino que él fue, hermanos, de tienda en tienda, iba con su, ¿verdad? Ahí con su familia, y él salió a ese lugar, ¿verdad? No dice de Ur de los Caldeos, de salió Abraham y fue, ¿verdad? Dirigiéndose hacia donde Dios lo llevaba, pero él no sabía para dónde iba. Él iba siguiendo la voz de Dios. Entonces, es parte de la fe lo que Dios me pide hacer. A veces yo no lo entiendo. Hay cosas que no entran a veces en mi mente, pero Dios me lo manda. Hay cosas que yo no sé lo que puede suceder para mañana o pasado mañana, pero Dios me lo manda. Abraham fue sin saber a dónde iba, qué le esperaba, mas él sabía que si obedecía a Dios, Dios lo iba a llevar seguramente hacia ese lugar. Tuvo que pasar muchas cosas Abraham, cometió errores Abraham, ¿verdad? En muchas ocasiones también se equivocó Abraham, pero al final, ¿verdad? Su descendencia heredó la tierra que Dios le había prometido. Llegó a la tierra prometida. Muchas veces tal vez, hermanos, nosotros no vamos a ver las cosas que Dios promete y lo van a ver nuestra descendencia. ¿Me entienden? Porque a veces, hermanos, nosotros queremos ya las cosas. Y ya en este momento. Pero no, nosotros lo que debemos preocuparnos es de ser fieles a Dios. De amarle, de seguirle, de a pesar de las pruebas, que nuestra fe vislumbre. Y tal vez nuestras descendencias van a ver lo que nosotros no vimos, pero por causa de ti, ellos van a ver esa bendición. Así que, querido hermano, no podemos pensar nosotros egoístamente, ¿verdad? Decir, no, pero yo no me interesa lo que pueda pasar conmigo, lo que me interesa es vivir yo, vivir mi vida, ¿verdad? Y muchas veces así son los egoístas que piensan eso, ¿verdad? No, yo no quiero seguir a Dios porque yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro. No, yo no me meto con la religión, yo no me meto con eso, ¿verdad? Porque eso me va a quitar de hacer muchas cosas. Ahora, egoístamente piensan en sí mismos, ¿verdad? Y piensan en gozar cuando sabemos nosotros que la vida pasajera aquí, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Cuando vivimos solamente la vida pasajera, más vivimos para Dios, ¿verdad? Dios no solamente promete bendición para uno, pero promete bendición para nuestra generación que viene. Y de ello también debemos pensar nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros nietos, si Dios lo permite, ¿verdad? Que ellos puedan vivir las bendiciones de Dios por causa de un varón, de una mujer que se paró firme para con Dios. Pero claramente, hermanos, es importante, hermanos, como Dios nos menciona, hay mucho que ver aquí de estos personajes, pero yo no me voy a tardar mucho, pues se me acaba el tiempo. Realmente, hermanos, la fe es algo que tú y yo como cristianos, hermanos, debemos vivirla día a día, ¿ok? Creer a quién seguimos, a quién servimos, a quién amamos. ¿Por qué
venimos a la iglesia, ¿verdad? Yo vengo porque Dios me promete que Él va a estar ahí, ¿verdad? Y yo vengo a adorar al Señor. Amén. No debemos mirar, hermanos, ¿verdad? Mirar lo que los demás hacen, ¿verdad? Sino que realmente mirarnos unos a otros, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Buscar el bien de los otros. Realmente, hermanos, cuando hay una buena comunión entre los hermanos, entre la iglesia, hay un lindo espíritu, ¿verdad? Y ese es el espíritu que Dios quiere que haya en una iglesia, porque déjame decirte, si tú eres cristiano, vas a seguir viendo a tu hermano allá en el cielo. Y este es como un entrenamiento para lo que va a ser el cielo. Claro que ya tendremos una mente sin pecado, que no va a ser pecaminosa. Pero esto es un entrenamiento y si tú no puedes ver a tu hermano, ¿verdad? Estás peleado con él, estás enojado. Entonces, no se puede vivir bien, amén. No podemos vivir en paz. Entonces, a veces cometemos errores unos, ¿verdad? Tal vez podemos decir algo que no debimos haber dicho, ¿verdad? Y lo ofendió al otro y está ofendido y está lastimado, hermano, pero debemos aprender a ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Dejar pasar ofensas a veces, porque hermano, si vivimos siempre así, ¿verdad? Nosotros no hacemos mal, nosotros no hacemos daño. Entonces, claramente que no hay tampoco una excusa para ser atropellado, ¿verdad? Y hablar, ¿verdad? Algo que no debemos hablar. Por esa causa, querido hermano, la verdad que es muy importante, ¿verdad? Pues la Biblia dice que debemos hablar, ¿verdad? Con sabiduría y con gracia, que debemos buscar siempre andar en el Espíritu para que podamos, hermanos, ser guiados por el Señor. La verdad, yo de todo mi corazón, yo deseo que la iglesia, hermanos, ¿verdad? Sea una iglesia fuerte, una iglesia con buen espíritu, una iglesia que tenga el mismo propósito, una iglesia en el Uruguay, ¿verdad? Que vaya afirmándose más cada día. Y que la fuerza de esa iglesia siga creciendo. Para poder, hermanos, ser de luz, de testimonio en el Uruguay, que tanto lo necesita, como muchos países, ¿verdad? Pero el Uruguay necesita mucho de una luz, de faros, porque hay indiferencia, que tú puedas ser ese Noé, que en la indiferencia, en la apatía, te vean a ti firme. Te vean a ti, ¿verdad? Agarrado del Señor y adorando a un Dios todopoderoso, aunque no lo puedas ver. Que tú sigas a ese Dios y ellos vean que tú estás siguiendo a ese Dios. Que vean tu fe. Amén. ¿Qué Dios, hermano, tan grande como nuestro Dios? ¿Y cuántas cosas Dios quiere hacer para contigo? Él quiere hacer muchas cosas. Hermano, yo como te digo, todas las personas no fueron super personas, ¿verdad? Eran super personas por el Dios que tenían, pero no eran diferentes a ti y a mí. Tenían carne, tenían hueso, tenían debilidades, tenían muchas cosas. Claro que vivieron en tiempos diferentes, tal vez, pero eran personas, ¿verdad? Con una naturaleza pecaminosa también. Pero ¿cómo es que Dios hizo grandes cosas con ellos? Por la fe que ellos vivían. Amén. No la fe que decían que tenían, la fe que vivían. Amén. La fe que vivían. Ellos vivían la fe día a día. Entonces, hermanos queridos, qué importante es, hermanos, que podamos vivir esa fe, que creamos a Dios, hermanos, ¿verdad? Y podamos seguir, hermanos, afirmando nuestros corazones, afirmando nuestra mente cada día más, ¿verdad? Acerca, hermanos, de la palabra de Dios, de creer a sus promesas, de obedecer a Dios, de ser fieles a Dios, hermanos, de seguir firmes en el Señor, de que nuestros corazones se tomen ánimo y nuevamente, ¿verdad? Sigamos adelante, hermanos, y en ese momento cuando va a brillar tu fe, en estos tiempos Dios quiere ver que la fe de los cristianos resplandezca. Estamos en tiempos, hermanos, de tanta, ¿verdad? Tanta variabilidad, de tantas, ¿verdad? Que hay tantas, podemos decir, tantas dudas en el mundo y tantas cosas, ¿verdad? Que puedan ver a una persona segura, segura, confiada, en paz, tranquila en estos tiempos. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude
a que nuestra fe cada día crezca más en el Dios en el cual creemos. Amén. En ese Dios en el cual estamos confiados. Padre mío, ayúdanos, por favor. Dios, sabemos que los tiempos han cambiado, los tiempos van cambiando y sabemos que van a cambiar más porque tu palabra lo dice.